Ahí está bien, desde ahí. Muy bien, vamos a continuar el tema 59 y el 60 más vamos a abarcar. El hipotálamo es el centro neurohormonal del cuerpo. Pese a que es una estructura diencefálica muy pequeña, ocupa pocos centímetros cúbicos y pesa unos 4 gramos. Es el lugar donde se producen los neurotransmisores más importantes y principalmente las hormonas y las neurohormonas. De allá van a salir información dependiendo de los núcleos anteriores, posteriores o laterales, al tallo cerebral, a los núcleos reticulares de la protuberancia, el bulbo, el mesencéfalo, a la corteza cerebral, al tálamo, a los ganglios basales y al sistema límbico. Es el centro que controla la secreción de otras hormonas que se encuentran en el cuerpo. La siguiente, ahí está. Tenemos las funciones en el control vegetativo. Vamos a ver que el núcleo posterior está dividido en 3 grupos de núcleos: anterior, posterior y laterales. El posterior, el núcleo posterior, dorso medial, es para la estimulación gástrica. El núcleo hipotalámico posterior, cuando se estimula, aumenta la presión arterial, dilata la pupila y produce escalofríos. El núcleo perifornical es otro núcleo que va a estar en relación con el incremento de la presión. El núcleo ventromedial está en relación con la saciedad y control neuroendocrino. El núcleo mamilar con los reflejos de alimentación, la secreción de la saliva, la masticación. A nivel del núcleo arqueado, cuando se estimula, vamos a ver que va a producir hambre, saciedad, también control neurohormonal. Los núcleos anteriores, ahí vemos, el paraventricular, cuando se estimula, se libera la oxitocina, está en relación con la regulación del agua y la saciedad. El núcleo medial preóptico es muy importante, controla la función de la vejiga, altera la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. El núcleo preóptico está en relación con la regulación de la temperatura, el jadeo, la sudoración. El núcleo óptico quiasmático con la inhibición de la visión. El núcleo supraóptico libera vasopresina, que es importante en el momento del parto. Toda esta área hipotalámica lateral está, como les decía, con la sed, hambre y muchos impulsos. Cuando se estimulan núcleos determinados como el hipotálamo lateral y posterior, aumenta la presión arterial. Cuando se estimula el preóptico, se disminuye la presión arterial. Se regula la temperatura a nivel del núcleo preóptico. La regulación del agua es muy importante porque va a estar en función del equilibrio hidroelectrolítico, generando sensación de sed cuando nos falta agua o aumentando la secreción renal. La siguiente, como les decía, la oxitocina está regulada por el núcleo paraventricular. La siguiente, muy bien. Este hipotálamo también va a regular ahí ven varios lugares donde está marcando el reloj, ¿no? Dice, el hipotálamo es el centro que controla los ritmos circadianos, es decir, los ritmos dobles. Uno, a través del sistema límbico y los centros del sueño y de los sistemas reticulares,
pues van a podemos estar en vigilia o en sueño, ¿no? Este núcleo supraóptico tiene así tan pequeñito un reloj, se llama un reloj maestro, a través del cual, por ejemplo, cuando nos despertamos, no necesitamos despertador, sino programamos en nuestro cerebro, ¿no es verdad? Estos núcleos del hipotálamo se conectan con el sistema límbico, el tallo cerebral, la corteza cerebral, la médula y el cerebelo, es decir, son los que controlan a todo el sistema nervioso central. La siguiente, por favor. ¿Qué efectos producen? Estamos recalcando, ¿no? El hipotálamo lateral, la sed, ganas de comer, cólera, lucha, cuando se estimula. Estos núcleos dependen de la intensidad. Un estímulo débil puede producir una función, o un estímulo muy potente puede producir lo opuesto. El núcleo ventromedial y las rodeas están con la saciedad, consumo de alimentos. Los animales, cuando sacian su hambre, se vuelven más tranquilos. Cuando están de hambre, pues se vuelven más agresivos. Hay un cambio de conducta. La estimulación de las porciones más anteriores del hipotálamo está en relación con la parte sexual. La siguiente. Nosotros nos regimos a través de nuestra vida en función de la recompensa y el castigo, al igual que los animales, ¿no? Cuando hacemos una buena tarea, cumplimos algo, tenemos una sensación de recompensa. Estudiamos y nuestra nota es elevada. No estudiamos, entonces tenemos centros de recompensa y de castigo que nos regulan la conducta, la forma de cómo nos vamos a comportar, ¿no es verdad? Cuando se estimulan áreas del sistema límbico, por ejemplo, pues vamos a tener sensación de bienestar o sensación de castigo. Los centros de recompensa están localizados en la parte central del tallo cerebral, a nivel del rafe medio, ¿no es verdad? Son el área septal, la amígdala, el área 38, algunas áreas del tálamo y de los ganglios basales. Los centros de castigo están más localizados en la sustancia gris mesencefálica que rodea el acueducto de Silvio, ¿no es verdad? Hay estímulos muy potentes. Los estímulos tienen que ser en muchas ocasiones muy fuertes para generar recompensa o castigo. Es capaz de inhibir por completo los centros de recompensa y de placer del animal. La siguiente. Esto va a normar una conducta. Si nosotros estamos descansados, hemos cenado bien, tenemos sueño, tenemos una sensación de recompensa, ¿no es verdad? Después de haber tenido un día de trabajo, por ejemplo, ¿no? Todas estas áreas del hipotálamo, la corteza cerebral, el hipocampo, están en relación con los centros del comportamiento. Cuando se estimulan pueden producir, por ejemplo, ira o castigo, sensación de castigo en el animal, ¿no es verdad? Y cuando estamos felices, hemos cumplido una labor, vamos a tener la sensación de recompensa, dependiendo si el estímulo es débil o fuerte en determinados núcleos, vamos a tener esa doble sensación. La siguiente, ¿qué produce en nosotros todo esto? Lo que se llama la amnesia anterógrado, es decir, no somos capaces de planificar. Nosotros ahorita, por ejemplo, después de la clase esta, ya estamos planificando qué
actividad vamos a realizar, vamos a ir a pasar clases, vamos a estudiar, vamos a preparar el siguiente examen, ¿no es verdad? Y cuando hay lesiones a nivel del hipocampo, de los hipocampos laterales, el hipocampo es una estructura muy convulsiva. Cuando se estimula, produce crisis tónico-clónicas tipo jacksonianas, ¿no? El individuo es capaz, o es incapaz, diré, de volver a tener acumulación de recuerdos aprendidos, es decir, se olvida tanto de lo que va a hacer como de lo que ha pasado, ¿no? No son capaces de generar una información basados en el simbolismo verbal. Por ejemplo, si yo les digo, el examen de ayer, el resultado ha sido, quiere decir que ha sido bueno o ha sido, a eso se llama simbolismo verbal. Son incapaces de aprender nombres y pierden la memoria. Yo al paciente le digo, me llamo Jaime Villarruel, en unos minutos le voy a preguntar, y el individuo es incapaz de recordar el nombre. Entonces tiene una amnesia anterógrada, ¿no? A corto plazo. La siguiente. Hay funciones específicas del sistema límbico, funciones del hipocampo. El hipocampo es una porción alargada que está en relación con los núcleos amigdalinas, con la quinta circunvolución temporal y la circunvolución parahipocámpica, ¿no? A nivel del lóbulo temporal. El hipocampo, a nivel del lóbulo parietal y del lóbulo temporal, de las áreas septales, están en relación con los reflejos de alimentación, de masticar, de tener la sensación que tiene uno de que está comiendo, ¿no es verdad? El hipotálamo se conecta con el sistema límbico a través del fornix o el trígono fornix. Como les decía, el hipocampo es una estructura muy convulsiva. Cuando se estimula o cuando tiene un foco irritativo, tiene crisis psicomotores, alucinaciones olfatorias, auditivas, visuales o táctiles. La siguiente, funciones teóricas del hipocampo en el aprendizaje. Una de las áreas, no es el área específica, sino una de las áreas relacionadas con la injerencia del alimento en función al olor, al aroma, es el hipocampo. Otra función, podemos tomar decisiones trascendentales, ¿no? Decidir una situación. Recibimos experiencias muy positivas o muy negativas que nos producen placer o dolor. Entonces el hipocampo está en relación principalmente con la consolidación de los recuerdos o de la memoria. La siguiente, funciones de la amígdala. Como les decía, tiene muchas conexiones con el hipotálamo, el sistema límbico, ¿no es verdad? Esta es un área también que está en relación con un determinado tipo de comportamiento. Está relacionado con una función muy importante, con la función olfatoria, ¿no es verdad? Porque recibe aferentes de los lóbulos temporal, parietal y occipital. Envía señales a la corteza, al hipocampo, al área septal, al tálamo y al hipotálamo. Cuando se estimula, la amígdala puede aumentar o bajar la presión. ¿Cómo es eso? ¿Baja o sube? Depende de la intensidad del estímulo. Un estímulo fuerte aumenta la presión arterial. Un estímulo de menor intensidad disminuye, puede bajar o aumentar la frecuencia cardíaca, puede aumentar o disminuir el peristaltismo intestinal, puede tener sensación de defecación o micción, puede dilatar la pupila, producir miriasis, producir erección, aumenta las gonadotrofinas, la corticotrofina. Puede tener movimientos tónicos como levantar la cabeza, movimientos circulares, movimientos tónico-clónicos, es decir, convulsiones. Puede tener sensaciones de recompensa, de cólera, de huida, de miedo o de dolor.
¿Qué pasa cuando la siguiente destruimos o ablación quiere decir quitamos esta amígdala, esta área 38 o la quinta temporal? El animal se vuelve más temeroso, curioso, olvida rápidamente, agarra un lapicero y se lleva, comienza a oler, ¿no es verdad? Eh, la amígdala aporta un conocimiento para un determinado comportamiento. Está en relación con la corteza límbica, es el área de asociación para el control es uno de los, no es el área específica del comportamiento o para determinar. Cuando se destruye la corteza temporal anterior, se, se produce un síndrome que se llama el síndrome de Kluver-Bucy. Es un comportamiento agresivo, investiga a todos, experimenta impulsos sexuales muy importantes, tiene hipersexualidad del animal. Cuando se destruye la corteza órbito-frontal, está en relación con un comportamiento de mucha inquietud. No se puede quedar quieto en un solo lugar, se mueve. Cuando se destruyen las circunvoluciones angulares, en la circunvolución angular parieto-occipito temporal, el animal se vuelve agresivo, tiene ira. Muy bien. Continuamos con el tema 60. La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otra de las funciones del cerebro, ¿no? El cerebro, la masa cerebral, es la encargada de producir ondas cerebrales, es decir, producen circuitos que van a poder ser captados a través de un estudio que se llama el electroencefalograma. Es el centro que regula el sueño, los periodos de sueño. Hay dos grandes grupos de sueño, ¿no? Dos periodos. Produce ondas eléctricas y produce también patologías como la epilepsia, la demencia, la psicosis, ¿no es verdad? El cerebro está en constante actividad y va a recibir constantemente estímulos sensitivos y va a dar órdenes motoras. Puede excitarse o inhibirse. El cerebro puede excitar determinadas áreas o puede inhibir, ¿no es verdad? Gracias a eso tenemos dos ciclos, el ciclo de la vigilia, cuando estamos despiertos, cuando se estimulan los núcleos reticulares del tallo, o cuando se estimulan los núcleos del sueño, entonces dormimos, ¿no es verdad? La siguiente, ¿qué es el sueño? El sueño es una función reparadora, es un estado de inconsciencia del cual podemos despertar con un estímulo sensitivo. Estamos durmiendo, suena fuerte y despertamos. Nos mueven el cuerpo y despertamos. O lo hacemos espontáneamente, ¿no es verdad? De repente estamos durmiendo y hemos programado que debemos asistir a una clase a las 6:30 de la mañana y pues despertamos antes y programamos a través de un reloj biológico que se halla principalmente en las áreas del hipotálamo del sistema límbico. El sueño es un periodo importante para reparar los neurotransmisores, es decir, más que reparar, recargar los neurotransmisores. Mientras el coma es un estado en el que a través de los estímulos sensitivos de dolor no podemos despertar, no tenemos respuestas adecuadas. Entonces la persona está inconsciente, postrada en una cama, por lo general con los ojos cerrados, pero también puede haber coma con ojos abiertos, se llama el coma vigil. El sueño entonces es muy importante para nuestra actividad diaria, ¿no es verdad? Hay dos tipos de sueño, o dos grandes, está dividido, cada uno a su vez se subdivide en otros periodos.
El sueño de los movimientos oculares, o se llama REM, rápidos Eye movimientos, es en inglés, ¿no? Movimientos rápidos de los ojos cuando estamos durmiendo. Y el sueño de ondas lentas o no REM, la siguiente. ¿Qué características tiene el sueño REM? Ocupa un 25% del total de nuestro sueño. Duran periodos de 5 a 30 minutos. Después de la primera hora y media que estamos durmiendo, es interesante ver a un bebé que lo ponemos a dormir. Después de más o menos una hora y media, comienza a sonreír, a mover los ojos, y eso quiere decir que estamos en el sueño REM. ¿Por qué se llama paradójico? Porque cuando sacamos el electroencefalograma, el electro parece como que estuviéramos despierto, ¿no? O sea, es desincronizado. Si estamos durmiendo, debería haber menos actividad eléctrica, pero este periodo es el periodo en el que movemos los ojos, es el sueño con sueños, ¿no es verdad? Por lo general, sueños agradables y que se consolidan en la memoria y que podemos fijarlos como un recuerdo agradable. En ese momento, a veces, si la movemos a la persona, es mucho más difícil despertar que cuando estamos en la fase del sueño de ondas lentas, ¿no es verdad? Disminuye el tono muscular, todo el cuerpo está flácido y hay una inhibición de los músculos o del tono muscular en todo el cuerpo. La siguiente, la frecuencia cardíaca y respiratoria se vuelven irregulares, hay inhibición de los músculos de todo el cuerpo, hay movimientos oculares y, como les decía, en esta fase parecería que estuviéramos despiertos, por eso se llama paradójico, ¿no es verdad?, de movimientos. Aumenta el metabolismo encefálico hasta en un 20%. La siguiente. La otra fase, de las ondas lentas, es el sueño reparador, pero va asociado con un descenso del tono vascular y de muchas funciones vegetativas. Disminuye el metabolismo, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. Es una fase cuando registramos el electroencefalograma de ondas lentas. Es la fase del sueño sin sueños, ¿no? Pero pueden haber pesadillas. Cuando nosotros tenemos una experiencia en el día de que por ejemplo, nos han querido asaltar, tratamos de borrar todo lo negativo en nuestra mente. Igual es en la fase del sueño. Tenemos pesadilla y lo recordamos muy vagamente o tratamos de borrar, ¿no es verdad? En esta fase disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión. Tenemos un ritmo del electroencefalograma con predominio de ondas teta y delta. No queremos recordar las pesadillas, ¿verdad? La siguiente. ¿Cuáles son las teorías básicas del sueño? Dice que el sueño se produce por la excitación de los centros del sueño, ¿no es verdad? E inhibición de los núcleos reticulares que producen vigilia, ¿no es verdad? Es un proceso inhibidor activo, ¿no es verdad? O sea, uno diría el sueño es algo negativo, pero es un proceso de inhibición activo y de un área de una excitación de ¿qué? De los centros del sueño. En este periodo del sueño, o las teorías que se postulan, dice que el sueño es la inhibición de unas áreas y la estimulación de otras áreas. ¿Qué áreas se estimulan? Las áreas del sueño. ¿Cuáles son esos centros? La siguiente. Hay centros nerviosos, hay neurohormonas capaces de producir sueño, ¿no es verdad? ¿Cuáles son
estas zonas, los núcleos del RAFE. ¿A qué se llama? La línea media es el RAFE, ¿no es verdad? Es la línea media donde se encuentran los núcleos reticulares del tallo cerebral. Se conectan con la neocorteza, con el sistema límbico. Estos núcleos de la base van a estimular a la parte medular y también a áreas superiores, en especial de la neocorteza, a las áreas posteriores. Y en ocasiones, son capaces de inhibir señales sensitivas, incluido el dolor. La siguiente, otras zonas también relacionadas con el ciclo del sueño. Es los núcleos del tracto solitario a nivel del piso del cuarto ventrículo, ¿no es verdad? Estas reciben señales sensitivas viscerales que son llevadas a través del nervio glosofaríngeo y el décimo par craneal. Hay otras áreas, la porción rostral del hipotálamo, el área supraquiasmáticas y núcleos de proyección difusa del tálamo que están en relación con esto. La siguiente, hay lesiones en el sistema nervioso central que pueden producir un sueño permanente o pueden producir una vigilia permanente, ¿no es verdad? Ya hemos mencionado que los centros del sueño están relacionados o están en los núcleos del RAFE, de la línea media, los núcleos supraquiasmáticos, los núcleos rostromediales del hipotálamo anterior. Estos estimulados que van a producir una vigilia permanente. El animal no duerme muchos días, muchas veces, ¿no? ¿Y qué produce en una persona cuando no dormimos? Un agotamiento excesivo, ¿no es verdad? Puede provocar una vigilia y el animal puede llegar a morir por agotamiento. Otras teorías sobre el sueño. Se dice que el cerebro, cuando estamos, ¿cómo se llama? Cuando estamos durmiendo, se produce un péptido de muramilo que se puede captar a través de una punción lumbar y ver en el líquido cefalorraquídeo y orina. Cuando estamos con un sueño o inyectamos esta sustancia, o determinamos su cantidad, vemos que está elevado porque estamos en un periodo de sueño. Hay otra teoría que dice que se produce un nonapéptido en la sangre y finalmente hay un tercer factor hipnótico que no se identifica todavía, pero existen determinadas sustancias que van a producir el sueño. ¿Para qué sirve el ciclo de la vigilia del sueño? La siguiente, por favor. Los centros del sueño cuando se estimulan, ¿qué van a producir? Sueño. Los centros de vigilia cuando son estimulados, ¿qué van a producir? Vigilia, ¿no es verdad? Entonces existen ciclos. En la vida todo es doble. Vigilia, sueño. Sístole, diástole. Inspiración, expiración. Excitación, inhibición. Sistema motor, sistema sensitivo. Sistema parasimpático y simpático. Entonces, este ciclo es generado por un tipo de retroalimentación positiva de determinadas zonas en ese sueño que van a estimularse y nos van a producir sueño, centros de la vigilia como los núcleos reticulares del tallo que nos van a producir estar despiertos. La siguiente. Existe también, la siguiente, por favor, las neuronas orexígenas son importantes para despertar y son producidas por el hipotálamo, ¿no es verdad? Estas neuronas son excitadoras
es decir, producen un estado de vigilia, ¿no es verdad? Cuando disminuye esta sustancia, este neurotransmisor, vamos a tener lo que se llama, que es la narcolepsia, que es un sueño excesivo durante todo el día estamos durmiendo, tratando de dormir. Catalepsia son periodos de varios días de sueño profundo donde disminuye el metabolismo y la persona parece que estuviera muerta. Las funciones importantes, la siguiente del sueño, son que para recargar la siguiente, ¿no es verdad? Para recargar los neurotransmisores, ¿no es verdad? Un animal que no duerme se vuelve agresivo, ¿no es verdad? Un animal que duerme al día siguiente despierta, está pues más atento, puede tener actitudes o comportamientos más pasivos, se alimenta y va a estar mucho más pasivo. Tiene efectos estos centros del sueño sobre todo el sistema nervioso y además sobre todo el cuerpo. Estamos viendo que disminuye la presión arterial, disminuye el metabolismo cerebral. La siguiente. Por eso es que la siguiente, por favor, que decimos que el sueño es un periodo para reparar o recargar los neurotransmisores. Una vez que hemos dormido bien, pues vamos a tener una mayor capacidad de aprender, vamos a estar más tranquilos, vamos a conservar la energía, fácilmente podemos aprender al día siguiente que hemos dormido bien, los procesos metabólicos de la digestión son mucho mejores. Las ondas cerebrales. El cerebro, la masa encefálica, produce una actividad eléctrica. A eso se llama electroencefalograma y vamos a ver que se colocan en la superficie externa de la cabeza 24 electrodos y hay diferentes montajes, al igual que el electrocardiograma, ¿no es verdad? Hay 3 sistemas de registro del electro. ¿No es verdad? Y cada uno de ellos tiene sus derivaciones. Hay electros que se registran a través de 8 canales y otros de 6 canales. El electroencefalograma es el registro de la actividad eléctrica del cerebro. Generan ondas, que ahorita las vamos a describir, ondas que se registran en un papel, ¿no? Dependerá de la intensidad. Cuando nos toman el electroencefalograma, vamos a poder tomar con los ojos cerrados, despiertos, pero con ojos cerrados, o podemos en los niños producir un sueño inducido por un fármaco, ¿verdad? ¿Qué ondas vamos a tener? La siguiente. Ondas alfa, que son rítmicas con una frecuencia, las de ahí arriba, vean, 8 a 13 ciclos, ¿no es verdad? Y tienen una amplitud más o menos de más de 20 milivoltios. Las ondas beta es cuando una persona está despierta y está atenta, ¿no es verdad? Con entre 14 es más continuado. Hay los trenes de beta también, de 14 a 80 ciclos y tiene ondas de menor voltaje. Las ondas teta de 4 a 7 ciclos, o sea, aparecen en regiones parietales y temporales cuando estamos estresados, cuando estamos desanimados o tenemos periodos de frustración. Las ondas delta, que son las ondas entre menos de 3 ciclos, son mucho más amplias, de amplio voltaje. Las gamma tienen, o ahí no están, tienen 30 ciclos y tienen una amplitud más o menos de 30 milivoltios. La siguiente, el electroencefalograma se pide para principalmente detectar cuadros de ansiedad, depresión, sirve para detectar centros irritativos en las epilepsias, ¿no es verdad? Cuando estamos con una anestesia, el electro se vuelve muy lento. Cuando estamos en un sueño psicomotriz,
las ondas se vuelven mucho más rápidas. Cuando estamos relajados, también actividad. Cuando estamos ya en un periodo de atención, el electro es mucho más seguido, ¿no es verdad? Y cuando tenemos una crisis convulsiva, tenemos ondas polipunta espigas. Cuando estamos haciendo el electro, al paciente le ordena, abra los ojos, cierre los ojos. Cuando se abren los ojos, el electro se vuelve un poco de menos voltaje y con un ritmo un poco más regular. La siguiente. En las distintas etapas, ahí vean, en la vigilia es muy regular, en la vigilia tranquila es un poco más excitado, cuando estamos en el sueño REM hay ondas alfa y también ondas beta. En la primera fase del sueño, cuando baja la presión y demás, hay una baja en la amplitud. Cuando estamos deprimidos, ansiosos, casi es plano, ¿no es verdad? En la fase 4 del sueño se producen ondas lentas tipo delta. La siguiente. Como les decía, cuando nosotros pedimos un electroencefalograma es para detectar cuadros o para diagnosticar la epilepsia, ¿no es verdad? Los distintos, ahorita vamos a ver tipos de epilepsias. La epilepsia es producida por un grupo de neuronas del cerebro que que se producen o se estimulan con bajos estímulos, pero que producen una descarga asincrónica de grupos neuronales del cerebro, ¿no es verdad? Puede estar causada por muchas patologías. Hay una clasificación de la OMS en crisis generalizadas, crisis focales parciales y crisis no focalizadas. La epilepsia es una enfermedad crónica, la siguiente es una enfermedad crónica caracterizada por convulsiones, por movimientos clónicos, tónicos, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, se producen por lesiones, por tumores, por traumatismos, también se producen por efectos metabólicos, en una diabetes, en coma diabético el paciente puede convulsionar, en alcalosis respiratoria, ¿no? Puede ser producida por un tumor, por destrucción de un área, un traumatismo, o por causas congénitas. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la epilepsia no es hereditaria, hay una predisposición genética. Hay crisis focal, las siguientes focales parciales, que se limitan a un área específica, ¿no es verdad?, del cerebro cuando tomamos el electro, ¿no es verdad? Hay las crisis, ahí estamos un paciente que tiene los ojos volteados hacia arriba, convulsión tónico-clónica o jacksoniana o gran epilepsia se llama. El paciente cae, tiene contracciones tónico-clónicas, tiene relajación del esfínter y tiene 3 periodos, una crisis jacksoniana, un periodo preictal, ictal y posictal. En el periodo preictal, el paciente nos dice, me va a dar mi convulsión porque siento una sensación olfatoria fea, eso se llama auras. Luego viene la crisis tónico-clónica, cae, pierde el conocimiento, relaja esfínteres, salivación, se puede morder la lengua, desviación de los ojos. Pasa ese periodo de la convulsión y es el periodo posictal en el que el paciente ya está más tranquilo, está con un sueño más profundo y despierta y no se acuerda qué le ha pasado. La siguiente. Hay crisis epilépticas parciales, ¿no? Focales, por ejemplo, crisis motoras continuas, ¿no? Un foco irritativo puede disparar muchas descargas eléctricas a muchas áreas de la corteza, a las áreas de la corteza del otro hemisferio, a las áreas de otros lóbulos o al tálamo. La siguiente.
Las crisis focales pueden ser simples. Hay pacientes que están así, dice, doctor, comienza a moverse y no puedo controlar. Son crisis sin pérdida del estado de conciencia, ¿no es verdad? Y hay otras que sí afectan la conciencia. Las motoras continuas son difíciles de controlar. La siguiente. Y luego tenemos la epilepsia generalizada, como les decía, esa descarga a varias áreas de la corteza cerebral. Son las crisis tónico-clónicas generalizadas o gran mal. El paciente, la siguiente, relaja los esfínteres, salivea, desviación. La siguiente, no, seguimos la otra. La siguiente, hay descargas, ahí está un electroencefalograma típico de una descarga de polipuntas espiga, son como como el trigo, ¿no es verdad? ¿No? Carga, como es ondas con muy alto voltaje, muy seguiditas, ¿no es verdad? ¿Y qué pone en marcha una crisis tónico-clónica? La siguiente. Muchas veces no tenemos una etiología específica, ¿no? Hacemos tomografía normal, el electro es anormal, hacemos una serie de estudios y el paciente sigue convulsionando y para eso sí hay que dar un tratamiento. Como les decía, es una predisposición genética, no hay herencia. Se pueden desencadenar por muchos estímulos, ¿no? Por ejemplo, una situación de estrés, fármacos, por ejemplo, cuando se da en exceso algunos fármacos durante periodos muy largos, a la larga pueden producir convulsiones. Los niños son fácilmente convulsivos cuando tienen fiebre, cuando hay ruidos muy extremos. ¿Qué detiene una crisis tónico-clónica? La siguiente. Es la descargan y se agotan los neurotransmisores. Entonces, ¿qué detiene? Una descarga excesiva de neurotransmisores, es decir, se vacían y ya eso para. Hay otro tipo de crisis, la crisis de pequeño mal. La siguiente, de pequeño mal, es en la infancia, en la adolescencia, es un plazo intermedio las ausencias de este. Son pacientes que se quedan unos segundos, de 3 a 30 segundos. Y muchas veces las maestras dicen, no atiende, y es que el niño se queda con la mirada fija y se desconecta, como cuando apagamos la luz, ¿no es verdad? Son crisis que duran poco, que hay que tratarlas porque generan pues alteraciones en el comportamiento del niño, ¿no? La siguiente. Las espigas polipunta de las crisis convulsivas se producen en las ausencias, en estas crisis de ausencias, ¿no? Con ondas delta y con ondas de espiga, ¿no es verdad? ¿Con qué se trata la epilepsia? La siguiente, con fármacos anticonvulsivos, la carbamazepina, el ácido valproico, el fenobarbital, la lamotrigina, el clonazepam, la difenilidantoina, el lorazepam, ¿no es verdad? Un paciente tiene una crisis convulsiva y hay que iniciar de inmediato y luego pedir el electroencefalograma. El comportamiento psicótico, ¿no es verdad? Es una alteración ¿cómo se llama? De los neurotransmisores. Estamos viendo conductas erráticas de violaciones, suicidios, agresiones sin ninguna explicación. Son alteraciones de los centros del sistema límbico, del tálamo y de circuitos de la serotonina. La siguiente, cuando estamos deprimidos, tenemos disminución de la actividad mental, disminución del apetito, somos indiferentes. Eso se produce principalmente por alteraciones en el sistema límbico, el tálamo y la corteza cerebral.
La siguiente. La reserpina está disminuida y la secreción de noradrenalina en las depresiones, ¿no? Hay los fármacos que se dan, son fármacos inhibidores de la monoaminooxidasa, la fluoxetina, por ejemplo, antidepresivos tricíclicos, y son los encargados de disminuir las actividades de estos neurotransmisores. El tratamiento también puede ser en base a litio. La siguiente. Finalmente, la última diapositiva. Vamos a la otra. Ya, el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad crónica, es un envejecimiento prematuro del lóbulo frontal y temporal. La persona pierde la memoria, se olvida, hay un deterioro en el comportamiento, en la conducta social, un deterioro del lenguaje, un deterioro de la visión especial, ¿no? Hay alteraciones motoras, trastornos de la marcha, hay una degeneración en la conducta y en el modo de comportamiento de una persona, ¿no es verdad? Es muy triste ver a una persona con esto. Sacas una tomografía y hay en el cerebro como cosas blancas que son placas amiloides. Hay una predisposición para el Alzheimer cuando los pacientes tienen una historia previa de tener ¿qué? Triglicéridos elevados, colesterol elevado. La siguiente es un envejecimiento prematuro. La siguiente, por favor. Esa es, doctor. Esa es la Ah, última. ya, muy bien. Entonces, con esto hemos concluido el tema y vamos a hacer, ¿cómo se llama? El tema siguiente el día viernes. A ti te voy a pasar el tema, Alan, para el viernes. Sí, doctor. Ya, muy bien, pues el viernes yo te mando el día jueves en la noche el tema y el viernes 6 menos 20 o 7 menos 20 comenzamos el tema. Muchas gracias, que tengan un buen día, que les vaya muy bien.